por animales venenosos. Recuerden ustedes de que el concepto, la definición de un animal venenoso es aquel que produce veneno y está en capacidad de inocularlo a través de distintas estructuras anatómicas. Entonces hemos visto pues ya varias de estos procesos, de estos accidentes. Vamos a continuar ahora que nos quedó pendiente el tema de escorpiones y luego pues con insectos y animales marinos. Bueno, vamos adelante. Buenos días, doctor. Disculpe, soy Leonardo Mera y no alcancé a decir presente. No sé si ya tomó lista. Ya. Entonces ya me conecté por si acaso. ¿Qué cosa? Que ya estoy conectado. Bueno. Gracias. Bien, sigamos entonces. Ya le pongo escorpiones. Ya, entonces ahora vamos a ver las picaduras por escorpiones. Estos accidentes dados por este tipo de animales son denominados aracnidismo o escorpionismo. Puedes pasar, Kevin, por favor, no se me pasa. Ya. Entonces, los escorpiones de mayor interés son los centruroides y los tidios. Los centruroides habitan más en lugares desérticos, mientras que los tidios más en lugares húmedos. Aunque en Ecuador también se han encontrado otras especies. Pásale, por favor. Ya, también se han encontrado géneros del Teutraustes, del Brachystosternus y del Adruroides. Y estos animales son más activos en la noche. En el año 2021, que es del actual, hasta la semana 11 se han reportado 71 casos. Y dentro de las regiones para el 2017, donde más se han encontrado los casos de escorpionismos es Morona, Santiago, como podemos ver, y las regiones de la costa, como se ven aquí en el mapa. Ya, ahora, en cuanto a la patogenia, el veneno está conformado por múltiples sustancias, entre ellos hialuronidasa, también péptidos. Lo que debemos saber de esto es que tienen un efecto neurotóxico. Entonces, el veneno que está siendo sintetizado en las glándulas que se encuentran en el telzón van a ser inoculado a nivel subcutáneo en la víctima. Entonces, datos experimentales han detallado que en 5 minutos aproximadamente ya pasa al torrente sanguíneo y aproximadamente a las 2 horas ya podemos encontrar como un efecto máximo de su toxicidad a nivel del cuerpo. Entonces, el mecanismo de acción principal de este veneno es que actúa a nivel de los canales de sodio en las neuronas. Entonces, ¿qué van a hacer? Abrir estos canales y dejar que entre gran carga positiva y mantenerlos activados por un largo periodo de tiempo. Entonces, la entrada de esta carga positiva hace que las neuronas se despolaricen y esto va a activar el sistema nervioso autónomo y con ello pues a liberar también adrenalina y acetilcolina, que son los principales neurotransmisores de tanto del sistema nervioso parasimpático como del sistema nervioso simpático. Entonces, las manifestaciones clínicas van a estar dadas por las interacciones de estos neurotransmisores en los receptores muscarínicos y también en los receptores alfa y beta a nivel de todo el cuerpo. También participan liberando otro tipo de sustancias como óxido nítrico, también bradiquina, histamina y las citoquinas. Entonces, las manifestaciones clínicas a nivel local, como primer síntoma, va a generarse un dolor inmediato. Como vemos aquí, en la región donde se dio la picadura va a haber este eritema que vemos aquí, también un edema en todo el miembro, este dolor inmediato, intenso, que se va a extender por toda la región donde fue picada, en el miembro que fue picado, ¿no? Y ya el paciente va a también presentarse también con prurito. Aquí vemos otra lesión, como el eritema al lado de la región donde se dio la picadura. Y después de esto, pues hay una clasificación según la severidad del cuadro. Entonces tenemos primero un cuadro leve. En un cuadro leve, además de estas manifestaciones locales que acabo de mencionar, también ya se van a empezar a presentar una parestesia local. También ya se presenta vómito, aunque es muy ocasional, y una taquicardia leve.
También puede presentarse el prurito nasal y faringio. Aquí es importante también ver, evaluar la glucemia y la amilasa. ¿Por qué evaluamos esta glucemia? Porque al estar interactuando, por ejemplo, la noradrenalina con el alfa-2 en el páncreas, va a inhibir la liberación de insulina. Entonces, al estar inhibiendo la insulina, va a haber nivel glucémico, o sea, la glucosa se va a ir aumentando. Entonces, esta glucosa va a ir aumentando progresivamente entre más grave sea el cuadro. Es por eso que también tomamos en cuenta la glucemia. Por ejemplo, cuando solamente se dan los síntomas locales, tanto la glucemia como la amilasa, que es una enzima del páncreas, que en caso de existir pancreatitis nos va a demostrar altos niveles de la amilasa. Entonces, cuando existen síntomas locales, estas dos se encuentran normales, pero ya cuando empieza el cuadro leve, ya se empieza a elevar, aunque no se encuentra tan elevada, pero ya empieza a elevarse. En cambio, ya en un cuadro moderado, aparte de las manifestaciones que mencioné, ya va a haber un gran compromiso a nivel sistémico. Entonces aquí se va a evidenciar la agitación motora, también una somnolencia, la diaforesis, la cialorrea, las náuseas, el vómito, afecciones a nivel cardíaco, como puede ser una hipertensión o hipotensión. También va a haber dolores abdominales y ya se empezará a sentir las taquicardias y las taquipnias. Y el nivel de la glucemia, entonces aquí ya estaría más inhibido la liberación de insulina, y es por eso que ya encontramos niveles altos de glucosa, mayor a 170 miligramos por decilitro, al igual que la amilasa ya está mayor a 120, entonces ya cada vez se va elevando más. En un cuadro grave, en cambio se va a producir vómitos profusos, es decir, y más continuos. Y también se va a producir cialorrea, lagrimeo, una agitación motora, puede producirse hipotermia o hipertermia, las afecciones a nivel cardíaco, alteraciones en el electrocardiograma, al igual también ya se va a estar presentando el broncoespasmo y los temblores y también los espasmos o también las parálisis a nivel de los músculos. También ya va a haber convulsiones, y en un cuadro más grave ya se va a empezar a presentar la bradicardia, la bradipnia, colapso, un edema agudo de pulmón, y finalmente pues conduciría al paciente a un colapso cardiorrespiratorio que le llevaría a la muerte. Y en estos cuadros, pues a nivel de la glucemia va a estar mucho más elevada. Aquí vemos que ya podría presentarse mayor a 200 miligramos por decilitro y una amilasa mayor a 240, que ya nos indica netamente una pancreatitis. Entonces, el diagnóstico es, como ya se había venido detallando anteriormente, es saber el cuadro clínico, cómo se está presentando, y el antecedente obviamente de que fue picado por un escorpión. Y ahí a nosotros nos tocaría determinar qué género de escorpión ha sido picado. Y los exámenes complementarios son para ver el estado del paciente. Entonces se puede pedir una biometría hemática, las evaluaciones de la glucosa, por lo mismo que dije que está afectándose la insulina, entonces los niveles altos de glucosa, entre más alto sea, más grave es. También se evalúa la urea, la creatinina, los electrolitos, porque se está perdiendo líquidos, como vimos en las manifestaciones clínicas, la amilasa por el riesgo de pancreatitis que se puede producir, la creatinina fosfatasa, porque a nivel cardíaco ya se está viendo una afección, la gasometría arterial, un electrocardiograma también por las alteraciones que se puede producir, una radiografía de tórax por el edema agudo de pulmón que se puede producir en cuadros ya más graves. Entonces, cuando ya vamos a hacer el tratamiento, es preferible dar los primeros auxilios, ¿no? La técnica del AB, que es ver la permeabilidad de las vías aéreas, si tiene una buena respiración, si tiene una buena frecuencia cardíaca el paciente. Si es un cuadro grave, lo referimos a UCI, y siempre debemos hacer una realización de la desinfección de la zona con agua y jabón, y mantener elevada el miembro que está afectado. Y siempre hidratamos al paciente, porque vimos que está perdiendo líquidos con la diaforesis que se está produciendo, con la cialorrea, o sea, siempre está perdiendo líquidos, entonces es vital hidratar al paciente. Y el tratamiento va a ser netamente sintomático. Entonces, ¿qué vamos a tratar? Vamos a evaluar el dolor, vamos a controlar este dolor mediante analgésicos como el paracetamol, en niños 10 miligramos vía oral cada 8 horas, en adultos 1 gramo cada 8 horas vía oral.
Como vimos que existen vómitos, entonces en cuadros moderados, en cuadros graves que no van a tolerar esta vía, pues administramos paracetamol, pero ya por vía venosa. Entonces, en pacientes que pesen menores a 50 kilogramos, la dosis es de 12.5 miligramos por kilogramo cada 4 horas. En pacientes con más de 50 kilogramos es 650 miligramos intravenoso cada 4 horas. Y si el dolor es más pronunciado, hacemos uso de un anestésico local, una infiltración de lidocaína al 2% sin epinefrina en el sitio donde se dio la picadura. Y no debemos pasar los 300 miligramos. Para el vómito se utiliza la metoclopramida, que está en el cuadro básico del Ecuador, y las dosis que nos recomiendan en este cuadro básico que tenemos es en niños administrar 0.1 miligramos por kilogramos intravenoso cada 8 horas y en adultos 10 miligramos intravenoso cada 8 horas. La agitación psicomotora para las convulsiones que se pueden producir, en Ecuador se utiliza el midazolam, en niños 0.1 miligramos por kilogramos intravenoso, máximo 3 dosis en un intervalo de 5 minutos, y en adultos utilizamos 1 miligramo intravenoso administrado lentamente en 2 a 3 minutos, con una dosis total de 5 miligramos. Como se estaba inhibiendo la liberación de la insulina, entonces también es recomendable administrar la insulina. Entonces, ¿cuál insulina le administramos? La insulina de acción rápida, y en dosis de 0.1 unidades internacionales por kilogramo peso cada hora intravenoso. También, de acuerdo a la clínica que presenta, también se debe tratar pues la hipertensión que se está presentando. Entonces, dentro del tratamiento específico con el antiveneno para el escorpión, lo que se debe hacer cuando solo presente síntomas locales, no es conveniente administrarlo, pero ya cuando se empieza a presentar un cuadro leve, a más de la observación que se debe tener entre 12 y 6 horas, entre 6 y 12 horas, más aún si es niños, se debe administrar un frasco del antiveneno. En caso de que sea un cuadro moderado, en menores de 15 años administramos 2 frascos y en mayores de 15 años un frasco. En caso de un cuadro grave, en menores de 15 años administramos 3 frascos y en mayores de 15 años administramos 2 frascos. Y los casos graves siempre van a ser ya tratados en UCI. Y siempre debemos hacer el reporte epidemiológico mediante el CID Alerta, el formulario EPI1. Eso es un algoritmo que está en la guía que tiene de manejo aquí en el Ecuador del año 2016. Entonces ya les hablé sobre cómo se debe hacer el tratamiento, ¿no? Aquí el paciente que fue picado pues va a llamar al 911 y también registrar en el CID Alerta, ¿no? Entonces, si presenta las manifestaciones clínicas, si hay... Vamos adelante, vamos adelante. Entonces, en la prevención, como se dijo, los accidentes por estos son accidentales, ¿no? Entonces van a ser porque ingresaron a la casa y están escondidos bajo cualquier escombro. Entonces, las recomendaciones para la prevención es que sacudamos las sábanas, la ropa antes de ponernos, también los calzados porque pueden ser escondites. También debemos limpiar debajo de los muebles o tras los cuadros para que no estén allí los animales, y cualquier sitio donde sea escondites de animales, como por ejemplo escombros. En caso de tener, por ejemplo, arbustos cerca de las casas o ramas que estén tocando con la casa, también es recomendable cortarlas, y si existen algunas grietas en la casa, rellenarlas para que no sean hábitat de este tipo de animales. En zonas endémicas lo que se recomienda es colocar estos cielos rasos en los techos, que son paredes como lisas, para que no puedan treparse ahí los animales, y también colocar este tipo de mosquiteros para que no se entren los animales. Y pues obviamente la protección con botas o con guantes cuando vayan a hacer alguna actividad de campo, o los trabajadores de campo que son. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, a ver. Me ha dado mucho gusto que inicie la presentación con especímenes que tenemos aquí en el laboratorio. Los has guardado desde tercer semestre, tanto las arañas como los escorpiones. Así que eso demuestra que te ha
impresionado y te ha interesado. Bueno, en resumen, entonces, miren que tanto arañas como escorpiones pueden también generar accidentes muy severos que pueden causar hasta la muerte. Y en su manejo, pues, debemos establecer cuál es el agente causal para, si es necesario, utilizar los sueros específicos, sea antilatrodectus, antiloxoceles en el caso de arañas y el antiescorpión para el manejo de estos accidentes. Por ventura, recordarán ustedes que decía que el escorpión negro que tenemos acá es una especie de los Titius, es el Bellovis, pero no tiene una ponzoña muy potente. Entonces, los accidentes que se dan aquí ¿qué pasó? O sea, los accidentes que se producen aquí en la sierra son un poco más benignos. No vamos a necesitar de la aplicación de estos sueros específicos. Sin embargo, pues recuerden ustedes, las manifestaciones son de carácter neurológico porque es un veneno justamente neurotóxico y entonces tendremos que medir bien pues cómo es esa respuesta para poder actuar. Muy bien, Eva. Muchas gracias. Bien, continuemos entonces con la presentación de los insectos, ¿no? Doc, buenos días, disculpe que le moleste, le saluda Yesad Crespo. Al inicio de la clase tenía inconvenientes para conectarme, por favor, fuera tan amable de registrarme en la lista. Ya está bien. Ya, gracias, Doc. Ok. Ya, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la picadura por insectos venenosos. Pásale, por favor. Bueno, dentro de los tipos de insectos vamos a tener algunos, pero los que se consideran, los que son venenosos van a ser los eminópteros, formados por abejas, avispas y hormigas, los lepidópteros, que vendrían a ser las orugas, y los coleópteros, que vienen a ser los escarabajos. Pásale, por favor. Ya, vamos a empezar hablando de la picadura por himenópteros. Pásale, por favor. Ya, como les mencioné, dentro de los himenópteros vamos a tener a las abejas, a las avispas y a las hormigas. Por lo general, las picaduras por abejas se van a dar por abejas hembras de la familia Apidae y de la especie Apis mellifera. Lo característico de estas abejas es que van a tener su aguijón dentado, el cual va a quedar incrustado en el momento de que ésta pica a la persona, y este aguijón va a quedarse, al quedar incrustado, va a quedarse con una parte del abdomen. Es decir, que cuando la abeja deja de picar, se le arranca este aguijón dentado y la abeja muere al instante. Por esta razón, las abejas solo pican una vez, a diferencia de las avispas, que suelen ser de la familia Vespidae, de la especie Polistes spp. Estas, en cambio, van a tener un aguijón liso, que no se va a quedar clavado en la herida, por lo que las avispas pueden picar varias veces consecutivas y no van a morir. En cambio, las hormigas, estas de la familia Formicidae, las picaduras más comunes, digamos, van a ser por las especies Solenopsis sp y la Paraponera clavata. La Solenopsis es la conocida como hormiga roja y la Paraponera clavata es conocida como la hormiga negra. Estas, en cambio, van a poseer un órgano picador en la parte anterior y un aguijón en el extremo posterior, que lo va a introducir repetidamente y va a secretar ácido fórmico, que es un componente del veneno que causa las manifestaciones que ya veremos luego. Pásale, por favor.
Ya. El veneno de los himenópteros va a ser usado como un mecanismo de defensa. Y este veneno va a contener mediadores de la inflamación que van a ser los responsables de los síntomas que puede presentar la persona. De igual manera, puede dar lugar a reacciones alérgicas en personas que son sensibles ante estos venenos. Dentro del veneno de estos 3 insectos, va a existir un péptido que es el degranulador de los mastocitos, que es el responsable de la liberación de histamina y de serotonina y de otros derivados que tienen un papel importante en la sintomatología inicial que suelen presentar estas personas, es decir, el dolor, la inflamación y el prurito que suele presentarse después de la picadura de estos insectos. También estas sustancias pueden ser responsables de otras alteraciones como vómitos y diarrea y puede ocasionar que los músculos de los pulmones se contraigan y esto va a dificultar la respiración. Otros componentes del veneno de estos insectos va a ser, en el caso de las abejas, la melitina y la fosfolipasa 2, que como vemos, esta fosfolipasa 2 está presente en el veneno de estos 3 insectos. Estas dos, la melitina y la fosfolipasa 2, son los componentes más abundantes de estos venenos y los más letales, por decirlo así. Por su parte, la fosfolipasa 2 lo que va a hacer es la responsable de provocar estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, que son mediadas por las IgE, en personas que, como les mencioné, pueden ser alérgicas al veneno de estos insectos. De igual manera, la metilina puede actuar como un bloqueador que puede provocar de igual manera parálisis respiratoria, hemólisis, necrosis del músculo esquelético y cardíaco, que va a dar como consecuencia las manifestaciones que ya les mencionaré luego. Otro componente que también está presente en el veneno de estos 3 insectos es la hialuronidasa. Esta es la encargada de ayudar a que el veneno pueda difundirse al resto de células. Por eso suelen darse no solo manifestaciones locales, sino también manifestaciones generalizadas. De igual manera, en las hormigas, estas presentan el ácido fórmico, que es el encargado de producir el dolor y el escozor al momento de la picadura por este insecto. Pásale, por favor. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, las he separado las manifestaciones clínicas de abejas y avispas porque son similares y aparte las de las hormigas porque varían un poco. Dentro de las manifestaciones clínicas de abejas y avispas, estas se van a dividirse en reacciones por envenenamiento y reacciones de hipersensibilidad. En las reacciones de tipo tóxico o por envenenamiento, estas pueden ser locales o sistémicas. Dentro de las locales, lo que suele presentarse es una pápula inflamatoria, como podemos ver en la imagen, que como es local suele resolverse en pocas horas. Por lo general mide menos de 10 centímetros de diámetro y su duración igual es menor a 24 horas. Suele presentarse dolor, prurito e irritación. De igual manera, cuando la picadura es en ojos, en nariz, en la boca o en la garganta, en estas 3 últimas, si es en nariz, boca o garganta, puede producir una obstrucción respiratoria. En el caso de las avispas, estas pueden, cuando la picadura de estas es en los ojos de la persona o en el ojo de la persona, puede ocasionar un leucoma corneal o un glaucoma, como vemos en la imagen, o incluso puede causar que la persona pierda la visión. En sí, lo que nos ayudaría a diferenciar de una picadura entre una avispa o una abeja sería que en el caso de la picadura por una abeja, esta suele, como les mencioné anteriormente, esta suele dejar el aguijón, entonces encontraríamos el aguijón en esa picadura y eso nos orientaría a saber por qué insecto fue picado la persona. Pásale, por favor. Ya, en cambio, dentro de las manifestaciones de tipo por envenenamiento, pero de tipo sistémico, estas se producen cuando son múltiples picaduras. Por lo general, se mencionaba que cuando son más de 50 picaduras o entre 50 y 100. Aquí lo característico es que el paciente ya presenta urticaria, suele presentar náuseas y vómito, diarrea, hipotensión,
porque al ser múltiples picaduras aumenta el contenido del veneno, aumentan los componentes que tenía el veneno de estos insectos que producían todas estas manifestaciones, como ya les mencioné. De igual puede el paciente presentar confusión y parestesias, dolores musculares generalizados, y ya en casos más graves ya puede presentar daño renal. Otras manifestaciones que se presentan en estas reacciones por envenenamiento, pero son menos frecuentes, está la taquicardia, hipertensión y la sudoración e hipertermia. Pásale, por favor. Ya. Ahora, dentro de las reacciones de hipersensibilidad, estas reacciones, en cambio, van a desencadenarse por el contenido del veneno de una sola picadura, ya que las de envenenamiento se daban por múltiples. En cambio, estas solo por una picadura, sino que aquí el contenido de este veneno va a actuar como antígenos que van a desencadenar manifestaciones de hipersensibilidad, que son por lo general de tipo 1 y suelen estar mediadas por la inmunoglobulina E en el caso de reacciones alérgicas ya generalizadas. En reacciones de hipersensibilidad locales, aquí en cambio va a presentarse un eritema, edema, prurito y dolor, pero a diferencia de las que son por envenenamiento, estas ya van a tener un diámetro mayor a 10 centímetros y van a tener más de 24 horas de duración. De igual manera, estas lesiones pueden evolucionar y volverse ya unas manifestaciones regionales de mayor tamaño que pueden llegar a comprometer incluso áreas anatómicas grandes, como decir todo el brazo o toda la pierna, dependiendo de dónde haya sido la picadura. Pásale, por favor. Ya, en cambio, en las reacciones de hipersensibilidad, que ya son sistémicas, que ya son sistémicas o generalizadas, estas en cambio van a ser mediadas van a desencadenar una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 mediadas por la IgE. Estas, como recordaremos, son reacciones de hipersensibilidad inmediata que van a empezar por la introducción del alérgeno, que en este caso sería el veneno de uno de estos insectos, que va a estimular las reacciones inflamatorias y la producción de inmunoglobulina E. Entonces, esta IgE lo que va a hacer es unirse a los mastocitos y ya en una exposición posterior a este veneno, estos mastocitos se activan y van a secretar mediadores de inflamación que van a ser los responsables de estas reacciones de hipersensibilidad. Entonces, estas reacciones se van a clasificar según la clasificación de Müller, pueden ser de grado 1, 2, 3 o 4. En las de grado 1, el paciente suele presentar una urticaria generalizada, prurito, ansiedad y malestar general. Ya cuando son de grado 2, estas pueden presentar angioedema o cualquiera de las alteraciones o pueden ser acompañadas por opresión torácica, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal o mareo. Ya si es una reacción de hipersensibilidad sistémica de grado 3, el paciente ya puede presentar disnea, estridor o disfagia, ronquera, debilidad, confusión o sensación de muerte inminente. Y ya cuando son de grado 4, el paciente puede presentar cualquiera de las manifestaciones del grado 3, acompañada de hipotensión, colapso, pérdida de conocimiento, incontinencia y cianosis. Pásale, por favor. Ya, en cambio, las manifestaciones clínicas por la picadura de hormiga, aquí por lo general se van a presentar, se produce hinchazón, enrojecimiento, picazón y dolor que se producen a los 30 minutos de la picadura. De igual manera, va a haber la formación de pústulas dolorosas, puriginosas, que suelen aparecer en las primeras 24 horas y estas suelen durar de 3 a 8 días. Y después de los 8 días puede darse la formación de una costra en la zona de la picadura igual, que suele durar de 3 a 10 días. Ya en personas que suelen ser alérgicas a estas picaduras, por lo general presentan dificultad respiratoria, a un aumento en la frecuencia cardíaca y una inflamación en la garganta, lo que sería por esto que se le dificulta respirar también a la persona. Y cuando son múltiples picaduras, como podemos ver en la imagen, la persona puede presentar vómitos, diarrea, hinchazón
en todo el cuerpo, dificultad respiratoria de igual manera, frecuencia cardíaca rápida y en casos ya más graves puede presentarse shock. Pásale, por favor. Ya, para el diagnóstico de la picadura de uno de estos 3 insectos, lo que se hace, primero, es muy importante tomar en cuenta la historia clínica. Es decir, el tipo de reacción que presenta el paciente, el número y la localización de las picaduras, el tiempo en el que se produjo la reacción en caso de que el paciente haya sido alérgico a este tipo de picaduras, el tiempo que transcurrió entre la picadura y la aparición de los síntomas. De igual manera, si es posible, identificar el insecto responsable. También es importante tener en cuenta la edad del paciente. Ya, las pruebas que se realizan a estos pacientes ya cuando, para ver si son alérgicos o no, se realizan, tenemos las pruebas cutáneas. Esta prueba cutánea es la más rápida y sensible y esta es para el diagnóstico, ¿no?, de la alergia, y lo que se hace es, se la realiza con un veneno purificado de la abeja, que sería de la Apis mellifera, de Vespula spp, que sería respecto a las avispas. Y dentro de estas pruebas cutáneas van a existir 2 tipos de pruebas, que es la técnica de Prick y la intradermorreacción. Hazle un clic, por favor. Ya, en la técnica de Prick, esta va a consistir en, bueno, primero se señala el antebrazo de la persona donde se va a colocar el veneno se señala y se enumera respecto al veneno de qué insecto se le va a poner. Luego de esto se pone una gota de este extracto alergénico sobre la piel, como ya les mencioné, del antebrazo de la persona, y luego a través de la gota que se les pone, se punciona con una lanceta de manera perpendicular durante 1 segundo. Entonces, al puncionar con la lanceta, lo que se hace es que este extracto entre en la epidermis. Ya, y en la intradermorreacción, en cambio, aquí el veneno lo que se va a hacer es depositarlo directamente en la epidermis mediante una aguja. Esta intradermorreacción se realiza en concentraciones seriadas, que suelen comenzar primero con una dilución del 0,001 microgramos por mililitro, y en caso de que salga negativo, se continúa hasta llegar a una concentración de 0,1 o de 1 microgramo por mililitro. Ya en ambas pruebas lo que se va a dar es la liberación de estas sustancias químicas, y en caso de que la persona sea alérgica a los venenos de uno de estos insectos, puede formarse un abón o una pápula. Se considera que una de estas pruebas es positiva cuando la pápula que se formó tiene un diámetro mayor o igual a 3 milímetros. Ya, otra de las pruebas que se realiza para saber si la persona es alérgica es medir la IgE específica frente a Apis spp, Vespula spp o Polistes spp también. Se considera que estas pruebas son positivas cuando los niveles de la IgE específica son mayores a 0,35 unidades internacionales por mililitro. Nos van a indicar que una sensibilización. De igual manera puede medirse la IgE total o la triptasa basal. Esta triptasa basal es un granulocito del mastocito que cuando es activado por la IgE, como les mencioné, libera se da la degranulación del mastocito. Entonces, esta triptasa es uno de estos componentes que en caso de alergia va a verse aumentado o va a encontrarse en el paciente. Pásale, por favor. Ya. Para el tratamiento de la reacción local, de las manifestaciones locales, aquí, si se trata de la picadura de una abeja, el aguijón, como les mencioné, suele estar presente, y aquí es importante que se removerlo inmediatamente como vemos en la imagen, se lo hace con una especie de tarjeta, se lo remueve, no se lo coge con una pinza o algo para sacarlo, porque de esta manera se estaría comprimiendo el aguijón y por ende ayudaría a que se libere más veneno, el veneno que aún está en el aguijón, entonces esto le perjudicaría al paciente. También se debe lavar la herida con agua y jabón.
También se puede colocar compresas frías que van a ayudar a reducir el dolor y el edema que se puede presentar en la picadura. Y en caso de que sea necesario, se administran antihistamínicos por vía oral, que puede ser difenidramida, 5 miligramos por kilogramo al día, hidroxicina de 1 a 2 miligramos por kilogramo al día o carbinoxamina de 0,4 miligramos al día. Ya, cuando se da una reacción local extensa, aquí en cambio ya se administran antihistamínicos, pero por vía intramuscular o endovenosa. Puede administrarse difenidramida de 1 a 2 miligramos por kilogramo por dosis. La dosis máxima aquí es de 50 miligramos. Y ya cuando son edemas muy extensos, como les mencioné, a veces el edema puede afectar a todo un miembro. Aquí ya se administra metilprednisona de 1 a 2 miligramos por kilogramo al día. Pásale, por favor. Y ya en caso de una reacción sistémica o anafiláctica, el fármaco de elección que se administra por vía intramuscular va a ser la adrenalina, 1 miligramo por ml. Bueno, en adultos suele darse de 0,30 a 0,50 miligramos y se recomienda administrar este medicamento en la cara anterolateral del muslo. En niños, en cambio, la dosis va a ser de 0,01 ml por kilogramo con una dosis máxima de 0,3 ml. Y puede ser repetida, este fármaco la administración de este puede repetirse dentro de 10 a 15 minutos. En caso de que el paciente presente una hipovolemia funcional, lo que se le va a administrar es antihistamínicos, antihistamina 1 por vía endovenosa o por vía intramuscular, como la difenidramida a 1 miligramo por kilogramo, con dosis máxima de 50 miligramos, o corticoides como la hidrocortisona por vía endovenosa o intramuscular, en dosis de 8 a 10 miligramos por kilogramo al día. También aquí mencionaba cuando el paciente ya él sabe que ya es alérgico o que tiene estas reacciones de hipersensibilidad ante la picadura de estos insectos, lo que se les hace es, ellos suelen tener epinefrina autoinyectable, es decir, que ante la picadura ellos ya, bueno, se les educa al paciente de cómo administrarse eso y se administran epinefrina. En el caso de los adultos es 0,30 ml y en niños 0,5 ml. Pásale, por favor. Ya. También aquí para la picadura de estos insectos, en caso de hipersensibilidad, se recomendaba la inmunoterapia. Esta igual se realiza con el veneno de los himenópteros y es administrado por vía subcutánea. Esta, en cambio, está indicada en pacientes de cualquier edad que ya hayan sufrido una reacción sistémica tras la picadura de alguno de estos insectos. En sí se mencionaba que para que este tratamiento funcione, debe durar o debe mantenerse durante 5 años, con unas dosis de mantenimiento de 100 microgramos de este veneno. En el primer año se lo realiza cada mes, ya en el segundo año se lo hace cada 6 semanas y del tercer al quinto año ya se administran estas dosis cada 8 semanas. Pásale, por favor. Y las medidas epidemiológicas, aquí lo principal es la educación al paciente. Debe decir al paciente que debe evitar exponerse a nuevas picaduras, especialmente si tienen estas reacciones de hipersensibilidad y si son apicultores. De igual manera, los pacientes deben ser instruidos para reconocer los signos tempranos de anafilaxia y, como ya les mencioné, también instruidos respecto al uso de la epinefrina autoinyectable. Se recomienda también no utilizar ropas sueltas, por lo que los insectos pueden pueden ser más susceptibles a las picaduras de estos insectos. En caso de ya encontrarse con el insecto, no hacer movimientos rápidos o bruscos, ya que ellos, como mencioné, lo pican como mecanismo de defensa. De igual manera, en caso de haber nidos o colmenas en el vecindario o en la comunidad, estos deben ser eliminados por un desinsectador profesional y no por la persona que incluso puede ser susceptible a estas picaduras, que puede tener reacciones de hipersensibilidad. Pásale, por favor. Ya, ahora vamos a continuar con la picadura por lepidópteros. Pásale. Ya. Aquí vamos a hablar sobre el accidente helonómico.
Este accidente lonómico, bueno, está dado por la picadura de lonomias de la familia Saturnidae, y van a haber dos especies que son las más comunes, que es la lonomia oblicua y la lonomia hachellus. La lonomia oblicua está presente en Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, y la lonomia hachellus se ha visto que suele presentarse en Venezuela, está en las Guayanas francesas, Paraguay, Perú y en nuestro país, Ecuador. Pásale, porfa. Ya. En el veneno de la lonomia. Bueno, las lonomias, estas orugas van a tener las cerdas de estos insectos, tienen en su extremo distal una punta fina que contiene quinina, que suele romperse fácilmente, y de esta manera va a liberar el veneno que está presente en el canal interno que contienen estas cerdas. Ya, entonces, en las cerdas de la lonomia oblicua se han extraído dos toxinas procoagulantes. Una es un activador del factor X llamado LOSAC y un activador de la protrombina llamado LOPAP. El LOPAP y este LOSAC van a ser, son activadores de la proteína, y bueno, el LOPAP, a través de la generación de la trombina, como ya se les explicó, como explicaron mis compañeros anteriormente, es similar un poco el mecanismo. Entonces, a través de la generación de la trombina, esto va a contribuir a la presentación de la coagulopatía de consumo o coagulopatía intravascular diseminada. Además, este LOPAP lo que hace puede aumentar la secreción de óxido nítrico, y de esta manera, gracias a este aumento del óxido nítrico, contribuye a una inhibición de la agregación plaquetaria. Entonces, como consecuencia de esto, se da una prolongación de los tiempos de coagulación, causando también, ciertas coagulopatías y hemorragias, que es algo muy característico que presentan estos pacientes. En cambio, en el veneno de la lonomia hachellus, esta en cambio, de igual manera tiene una actividad procoagulante, pero también algunas toxinas, bueno, entre las principales toxinas que tiene el veneno de esta lonomia es la lonomin 2. Esta tiene una intensa actividad fibrinolítica directa, que lo que va a hacer es disolver la fibrina, y de esta manera también va a causar una alteración en la coagulación, y por ende, como consecuencia de esto, puede llevar a producir hemorragias, que es, como ya les mencioné, es algo característico que presentan los pacientes. Ya, pásale, porfa. Ya, respecto a las manifestaciones clínicas, bueno, suelen tener los pacientes aquí síntomas locales, que se denomina el erosismo, que suele ser grave. Este erosismo se refiere a un tipo de dermatitis por contacto. Aquí, las lesiones que presentan a estos pacientes suelen presentar un dolor de tipo quemante, prurito, eritema y la formación de pápulas en el lugar de la piel o del cuerpo que estuvo en contacto con las cerdas de estas lonomias. De igual manera, hay ocasiones en que estas cerdas suelen llegar incluso a los ojos, causando oftalmías como conjuntivitis, uveitis, o en casos ya más graves puede causar ceguera. Y otras manifestaciones generales que presentan los pacientes suele ser cefalea, malestar general, náuseas, vómitos, ansiedad y mialgias. Dale un clic, por favor. Y ya en casos más graves, como les mencioné, por todos los componentes y las toxinas y estas toxinas con actividad procoagulante que contiene el veneno de estas lonomias, los pacientes suelen desarrollar un síndrome hemorrágico. Este síndrome hemorrágico suele darse a las 48-72 horas después del contacto con este tipo de insectos, y lo que suele observarse en estos pacientes es una equimosis extensa, como podemos ver en esta imagen. De igual manera, suelen desarrollar hemorragias, como les mencioné, como gingivorrea, hematuria, epistaxis. Igual algunos pacientes suelen presentar sangrado genital. Incluso ya en casos graves pueden desarrollar hemorragias intracraneales e insuficiencia renal. Pásale, por favor. Ya, entonces, a partir de estas manifestaciones y teniendo en cuenta la intensidad de las alteraciones hemostáticas que el paciente presenta, se puede clasificar a estos tipos de accidentes en leve, moderado, grave. Es leve cuando está acompañado de los signos locales que les mencioné, pero sin una alteración de la coagulación, y por ende tampoco van a presentar hemorragias.
pero esto debe darse dentro de las 48 horas después del contacto con las cerdas de la alonomia. Ya, se considera de intensidad moderada cuando presenta el paciente los signos locales y cuando ya hay una alteración de la coagulación y por ende el paciente ya va a presentar manifestaciones hemorrágicas. Sin embargo, estas manifestaciones solo van a darse en la piel o en las mucosas. Y ya es un accidente alonómico grave cuando obviamente ya hay alteraciones de la coagulación, manifestaciones hemorrágicas, no solo en la piel y en las mucosas, sino también en las vísceras, y de igual manera ya hay alteraciones hemodinámicas y ya comienza a haber una falla de órganos y sistemas. Pásale, por favor. Ya. Respecto al diagnóstico, no existe un método de diagnóstico específico para esto, sino que aquí es importante tener en cuenta saber hacer un diagnóstico diferencial con dermatitis, con otros tipos de dermatitis que se producen por la picadura de otros lepidópteros mediante la anamnesis. Entonces aquí es muy importante realizar una buena anamnesis. También, si es posible, la identificación del agente. O aquí también hay que tener en cuenta saber evaluar si hay la presencia de disturbios hemostáticos. Ya, en caso de que se haya podido identificar que la oruga causante fue una alonomia, lo que se debe hacer es investigar la presencia de hemorragias o alteraciones de la coagulación. Para esto, el paciente debe ser observado por 48 horas, donde se le va a estar haciendo controles del tiempo de coagulación cada 12 horas. Ya. Y respecto a los exámenes complementarios, tampoco existe un examen específico que nos ayude a diagnosticar. Sin embargo, lo que se hace aquí, como mencioné, que se generan coagulopatías y hay una alteración de la coagulación, se hacen pruebas de coagulación en donde se mide donde se ve si hay una prolongación del tiempo de trombina y del tiempo de tromboplastina parcial activada. También se puede observar si hay un aumento de la trombina, de la protrombina o del dímero D, y si hay una disminución del fibrinógeno, de la antitrombina y de los factores 5, 8 y 13. Pásale, por favor. Ya, y respecto al tratamiento, para el tratamiento para el cuadro local, para los signos locales que les mencioné, lo que se suele hacer es se debe lavar la región con agua fría y aplicar anestésicos locales como la lidocaína. También se aplican compresas frías. En caso de que sea necesario, también se aplican corticoides tópicos para la dermatitis que se presenta o antihistamínicos por vía oral. Y ya para el tratamiento del síndrome hemorrágico que presentan estos pacientes, lo que se hace es administrar fármacos antifibrinolíticos. Como, uno de ellos es el ácido epsilon aminocaproico. Este se lo administra en dosis iniciales de 30 miligramos por kilogramo por vía endovenosa, continuando con 15 miligramos por kilogramo cada 4 horas hasta que ya se normalice la coagulación del paciente. Otro fármaco antifibrinolítico utilizado es el ácido tranexámico, que se administra 15 gramos por día por vía ya sea oral o endovenosa, y la aprotinina. Esta mencionaba que se administra de 40,000 unidades inhibidoras de calicreína en 1 hora, seguido de 200,000 igualmente unidades inhibidoras de calicreína cada 6 horas de manera continua. Esto podía ser indicado ya sea por un accidente dado por la alonomia oblicua o por la alonomia por la oblicua o por la alonomia Chains, ya. En cambio, ya solo por un envenenamiento por L oblicua, lo que suele administrarse es un suero antilonómico, ya que en el caso de estos accidentes, va a permitir la recuperación del fibrinógeno y la normalización del TP y del TPT. Y como les mencioné, estos accidentes se dividían, ¿no?, en
en moderado y grave. En caso de que sea un accidente moderado, se administra al paciente 5 ampollas por vía endovenosa. Y cuando ya es un accidente que se lo considera grave, ya se administran 10 ampollas por vía endovenosa. Aquí también es muy importante saber que está contraindicado la administración de sangre total o de plasma, porque esto, en vez de ayudar al paciente, lo que haría es empeorar el síndrome hemorrágico que el paciente está desarrollando. Ya, pásale, por favor. Y hay como medidas epidemiológicas, aquí de igual manera era educar a la comunidad, evitar el contacto directo con estos animales en zonas endémicas que se encuentran en las zoonomias. De igual manera, usar ropa de manga larga, sombrero, botas o guantes cuando la persona vaya a realizar actividades de campo, y debe observar cuidadosamente los troncos, ya sea de árboles, de hojas o de frutas, antes de tocarlos, debido a que estos tipos de insectos suelen encontrarse en esos lugares. Pásale, Ok, por favor. muy bien. A ver, entonces, recuerdan ustedes, en el caso de los insectos urbanos, las abejas, las avispas, pueden provocarnos pues lesiones de tipo local o lesiones de tipo sistémica. Estas son muy frecuentes. Ustedes acaban de ver que en el caso de las abejas, pues la característica es de que quede pegado, enclavado, más bien dicho, el aguijón en la piel de la persona. Y entonces, lo primero, hay que tratar de sacar ese aguijón, pero con esa maniobra que ya nos indicó su compañera, no tratando de pinzarlo, porque lo que vamos a hacer ahí es aplastar la glándula venenosa y el veneno va a seguir entrando. Entonces, lo primero, pues recuerden, hay que sacar el aguijón. Y luego, pues evaluar cuál es la característica del accidente. Es importante también que recuerden que en el caso de las hormigas, las lesiones pueden provocarse por la pinzamiento, por la acción de estas como mandíbulas cortantes que tienen en la parte anterior. Por eso se llaman formones. Son muy filudos y provocan un intenso dolor. No tanto es un envenenamiento, sino es más la reacción que se produce por esa lesión, por esa cortadura que generan las hormigas. Y en el caso de las lonomias, pues estos son accidentes que se dan más en áreas boscosas, en áreas subtropicales, en donde, como ven ahí en la lámina, pues las larvas están en las superficies de los tallos, de los árboles, y muchas veces las personas pues desprevenidamente se sujetan, se arriman a un tallo y se ponen en contacto con esas setas y reciben la descarga de veneno. Esta ya no es una lesión muy simple. Aquí es un envenenamiento bastante complicado, porque vieron ustedes que la característica del veneno es un veneno hemolítico y genera pues cuadros de equimosis severos, como la lámina que nos presentó. Para ello, pues ya, si es que es necesario, tendremos que usar suero antilonómico. Pero miren ustedes, en todos estamos hablando de cortar la reacción inflamatoria, la reacción alérgica, y eso es lo que ustedes tendrán que hacer como medida primaria. Ya los cuadros severos pues tienen que manejarse en un hospital, incluso pues ya en servicios, en unidades de cuidado intensivo, en razón de las complicaciones que vamos a tener. A ver, muy rápidamente, preséntanos el fuetazo. Es una lesión caracterizada pues por una reacción lineal, por eso se llama así el fuetazo, ¿no? A ver, rapidito vamos. Pásale, por favor. Ya, bueno, el fuetazo, bueno, es una dermatitis por Paderus SP, y que es en nuestro país conocida como fuetazo. Esta se caracteriza por la presencia de lesiones eritematovésiculosas de inicio súbito, y son causadas por una sustancia que es la paederina, que está contenida en la hemolinfa de un pequeño, del insecto, ¿no?
Este insecto aquí es característico que no se va a dar una picadura ni una mordedura como en los anteriores, sino que al ser, por ejemplo, la persona llega a aplastar a este insecto de manera accidental y el contacto con esta sustancia que se libera, que es la paederina, va a ser lo que va a desencadenar todas las manifestaciones clínicas. Ya, esta paderina va a ser una sustancia tóxica cristalina que está contenida en la hemolinfa, como ya les mencioné, del insecto, y es capaz de bloquear la mitosis celular y la síntesis de ADN. Esto es lo que lleva a provocar que el paciente presente eritema, necrosis epidérmica y vesiculación. Pásale, por favor. Ya, como el doctor mencionó, el tipo de lesión, la más característica es la del latigazo, como podemos ver en la imagen, que es por el contacto con esta sustancia del insecto y por lo general es, digamos que se arrastra esta sustancia, entonces donde entra en contacto es que se forma esta lesión. Puede darse en zonas descubiertas como cuello, cara, brazos o en la región poplitea. Y por lo general el más característico es este del latigazo, por eso es clave para el diagnóstico. Ya. De igual manera hay otros tipos de lesiones, por ejemplo, cuando compromete la región periocular o ya sea porque la persona tenía en su mano o entró en contacto con las manos con esta paderina y vamos con el tratamiento, Melanie. Ahí ya. Las manifestaciones, ¿no? El tratamiento. Ya. El tratamiento en sí, pásale por favor. Para esta dermatitis de contacto, lo que se hace es eliminar el agente irritante, lavar con agua y jabón y aplicar compresas húmedas. Ya, pero también el tratamiento farmacológico serían corticosteroides tópicos de mediana potencia, como se recomendaba una pomada de triamcinolona al 0,1% o una crema con valerato de betametasona igual al 0,1%. Una vez, estas se aplicaban una vez al día, ya sea de 7 a 10 días o hasta que se formen las costras. De igual manera, pueden administrarse corticoides orales como la prednisona, 30 miligramos una vez al día durante 7 a 14 días, o antihistamínicos orales como la cetiricina de 10 miligramos una vez al día. Todos estos fármacos lo que hacen, el objetivo de estos es aliviar el prurito, el dolor y el ardor que suelen presentar estos pacientes por la dermatitis de contacto que es producida por el insecto. Como ven aquí, pues lo que se produce es una reacción a esta sustancia que es la faderina. No hay una picadura como tal, es más bien una extensión que hace el insecto cuando se moviliza sobre la piel. Esto es algo bastante común y aquí entre nosotros lo conocemos como el poetazo, ¿no? Como ya vieron, pues es esa lesión lineal cuando sigue el trayecto de esta sustancia que al moverse el coleóptero la va arrastrando y genera esta reacción alérgica que vamos a tratarla pues justamente con corticoides o con antihistamínicos. Bueno, entonces hasta aquí terminamos pues con lo que son los accidentes por insectos. Recuerden ustedes, pues tenemos aquí los Hymenoptera, los Coleoptera, como en el caso del Phaderus irritans, y los Lepidoptera, el erusismo, particularmente el envenenamiento por lonomia. Muy bien, vamos entonces ahora a ver qué sucede también con envenenamientos que se dan en el mar, algo que es muy frecuente y que pues siempre estamos nosotros escuchando que de pronto pues las personas dicen hay aguas malas, ya me picó el agua mala, y entonces salen inmediatamente a la playa y aparecen una serie de comedidos a tratar esas lesiones y cometen errores tremendos cuando empíricamente manejan un cuadro de estos que ya vamos a entender que es un envenenamiento, no es cualquier cosa. Entonces, pues nos vamos a dedicar a revisar lo que es este envenenamiento por medusas o vulgarmente llamado aguas malas. Siga, Alicia. Ya. Bueno, pásale, por favor. El siguiente. Ya. Bueno,
Las características biológicas de estos. Las medusas o aguas malas son considerados metazoarios simples que tienen un cuerpo blando y gelatinoso. Estos usualmente suelen estar adheridos a las rocas o están móviles en el agua. Bueno, es importante mencionar que el tamaño de estas puede variar de centímetros hasta varios metros. La importancia principal de esto radica en que los tentáculos de estos organismos marinos están formados por nematocistos y estos nematocistos actúan como órganos inyectores de veneno. Existen alrededor de 10.000 especies de aguas malas, pero solamente alrededor de 1.000 especies son responsables de tener un mecanismo tóxico para el hombre. La toxicidad de las aguas malas depende en sí de factores como la salud del paciente, la edad del paciente, el peso de estos y la cantidad de la toxina que es inyectada. También la superficie expuesta de la picadura en la persona y el grosor de la piel en las áreas que están expuestas, así también como el sitio de la picadura donde se dan. En sí, las medusas tienen una forma de campana o de sombrilla, y de estas va a colgar el manubrio, en el extremo en el cual se abre la boca. También del borde de este sale la exumbrela, y donde cuelgan varios tentáculos que van a estar provistos de cindocitos. También aquí las células venenosas son las que pican en la agua mala. Pásale, por favor. Bueno, la morfología del mecanismo venenoso. El mecanismo venenoso de las aguas malas es principalmente por el contacto directo del tentáculo de este con la piel del humano. En sí, los tentáculos de esos, como les había mencionado, cuentan con nematocistos o estos órganos que son semejantes a células que están provistas de un mecanismo que es útil en estos animales para inyectar el veneno, y el cual puede desencadenar desde síntomas leves hasta la muerte en estos. Las picaduras por aguas malas en sí pueden ser desde leves hasta moderadas y pueden llegar a severas, y todo depende en sí de la cantidad de toxinas que ingresen en contacto con la piel y la variedad de especies que existe de agua mala. En sí, la base de las toxinas de la agua mala va a contener citocinas, neurotoxinas principalmente, y también catecolaminas, aminas vasoactivas, entre otras. En sí, todas las toxinas que son conocidas en los nematoquistes van a ser proteínas que van a actuar en la membrana plasmática, en las células blanco, y por lo tanto van a aumentar la permeabilidad de los iones sodio y calcio. Y en sí, todos estos componentes son los que hacen tan peculiar y peligrosa la picadura del agua mala. Pásale, por favor. Bueno, las manifestaciones clínicas. El contacto que tiene el tentáculo va a provocar inmediatamente un dolor intenso de carácter quemante. Y luego a esto, en el paciente va a aparecer una erupción lineal o en zigzag, que va a estar acompañada de prurito, edema y eritema. Además, en estos puede aparecer diaforesis y calambres locales. También podría aparecer en estos adenomegalias satelitales, que son dolorosas y que en sí estas van a indicar la absorción del veneno por vía linfática. Aquí también las lesiones de la piel pueden mejorar en un periodo de 7 a 10 días, pero también podrían evolucionar a una necrosis dérmica o tal vez la presencia de cicatrices retráctiles. También estos pueden presentar erupciones que son recurrentes en el mismo sitio de la lesión donde se dio la picadura. Hay intervalos tal vez de 14 a 30 días y que tienen una duración de 5 a 7 días. Los síntomas en sí generales en estos pacientes se caracterizan por la presencia de náuseas, vómitos, diarreas, altralgias migratorias y tal vez la presencia de somnolencia. Cuando existen casos graves de la picadura de agua mala, podría tal vez manifestarse por la presencia de colapsos cardiovasculares, tal vez vasodilatación periférica, arritmias, bloqueos auriculoventriculares, entre otros. Los pacientes que tienen tal vez una presencia de historia de hipersensibilidad o tal vez problemas cardíacos son los que tienen un mayor riesgo hacia esta picadura. Como podemos ver en esta imagen, podemos presenciar extensas zonas eritematosas que los pacientes van a tener dolor intenso, escozor. También podemos ver que las lesiones podrían tener bordes semejantes con las formas de las medusas. También la presencia de lesiones lineales que tienen la forma de los tentáculos de la medusa. En estos también se puede dar las erupciones del bañista. Bueno, esta erupción del bañista se da porque la medusa o los tentáculos de estas pueden quedar atrapados en el traje de baño y por lo tanto la presión que se genera estimula una liberación de toxinas, por lo que en los días siguientes puede aparecer nuevas lesiones, y esto usualmente es muy difícil de prevenir ya que no aparece inmediatamente después del contacto. También es importante mencionar que la picadura que se da por la especie de chirones o la chiropasmus pueden ser fatales, ya que estas van a presentar rayas que son amorotonadas y con un gran dolor. También podrían presentar edema, vesículas con necrosis, entre otras, que podrían llevar al paciente a la muerte. Y cuando es la picadura por estas especies, el dolor suele llegar a ser tan intenso que el paciente se va a quejar a gritos y por lo tanto se va a comportar de una manera irracional. Estos pueden morir en 30 segundos a 3 horas y por lo general va a suceder en los primeros 15 minutos. Pásale, por favor.
Bueno, el tratamiento. El tratamiento en sí de las aguas malas debe ser dirigido a 3 objetivos principales. El primero es neutralizar el veneno, aliviar el dolor y controlar los efectos sistémicos en estos. Bueno, por lo que para realizar un correcto manejo en las lesiones que son ocasionadas por las picaduras de medusas, se debe llevar a cabo las siguientes acciones. Lo primero es que debemos retirar los restos de los tentáculos del agua mala, ya sea con una toalla, un palo o un objeto rígido, que puede ser un carnet o una tarjeta de plástico, para así evitar ser picado de nuevo. Lo consiguiente es que debemos neutralizar el veneno, tal vez con ácido acético o vinagre al 10%, ya que en sí el vinagre va a inhibir esta descarga de nematocistos y por lo tanto va a reducir el dolor y en sí causa una mínima reacción en la piel. Lo consiguiente que debemos hacer es aplicar unas bolsas de hule con gelatina fría o tal vez agua helada para disminuir el dolor en el paciente. También debemos hacer un uso tópico en sí de solución de formalina al 10%, el cual debe estar amortiguada con carbonato de calcio. También puede ser con bicarbonato de sodio o también podemos hacer un uso de ácido bórico en polvo. Y todo esto para inhibir en sí la liberación de estos nematocistos. Además, es importante que debemos evitar el contacto con agua dulce porque esta va a causar una mayor descarga de nematocistos. También aquí por lo que podemos usar el agua de mar para un aseo de la picadura, y ya que esta no va a aumentar la descarga de nematocistos. También las reacciones sensoriales que se dan en el paciente generalmente las podemos manejar con epinefrina, corticosteroides y antihistamínicos. También es importante mencionar que en el caso de la picadura de la chirones, como les había mencionado, esta requiere una inmediata aplicación de antiveneno, ya que esto va a neutralizar la toxina tan pronto como sea posible. Además que el antiveneno para chirones es conocido también como el antiveneno de avispa de mar, y este antiveneno se debe mantener en una refrigeración de 2 a 10 grados centígrados y no congelarse. El antiveneno se inyecta de una forma lenta por vía intravenosa preferentemente. Este va a encontrarse en ámpulas de 20 microlitros y este veneno tal vez es de gran utilidad para picaduras de otras especies. Años atrás se recomendaba la aplicación de alcohol y orina por la herida, pero estudios clínicos en sí demuestran que el alcohol estos tal vez podrían estimular la descarga de más nematocistos, por lo tanto podría llevar a una toxicidad mayor en la picadura. Pásale, por favor. Bueno, respecto a la prevención, en sí, la prevención para las picaduras por aguas malas es que debemos cerrar las playas al público cuando hay temporada de agua mala. También debemos tomar precauciones cuando las aguas malas no están cerca de las costas, ya que las olas cortan sus tentáculos y por lo tanto fácilmente podrían llegar a la orilla. También cuando las aguas malas ya estén en la orilla de las playas y tal vez parezcan muertas, no debemos tocarlas, ya que todavía pueden ser venenosas. Y también no debemos pasear en las playas cuando hay rompiente de las olas. Pásale, por favor. Pásale. A ver, regrésale, por favor. Regresemos, veamos bien esto de las aguas malas. Reconocemos entonces que estas medusas tienen esa característica de nadar en las aguas y a través de la anterior, las primeras, en las láminas de las lesiones. Entonces les decía que tenemos pues una gran variedad de medusas. En el Océano Pacífico pues tenemos una diversidad desde pequeñas medusas hasta grandes, de varios metros. En Vancouver, en Canadá, hay un muy bonito acuario en el cual pues hay una sala dedicada exclusivamente a las medusas y realmente pues uno se queda sorprendido de la gran diversidad de este tipo de seres vivos. Las más pequeñas son las más venenosas. Y ya nos decía su compañera de que pueden provocar la muerte en poco tiempo. Pero las más comunes, en cambio, son aquellas largas, y en nuestro país, pues los accidentes que se provocan son los causados por la fisalia, a la que se le llama también la carabela de Colón, por la característica que tiene esa estructura redonda en la parte superior. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando se provoca el accidente? Pues una persona que está en el agua, está nadando y de pronto pues se topa
con toda la medusa o con una porción de esas estructuras que contienen lo que son los nidios, los nematocistos, que son pequeños arpones a lo largo del tentáculo. Entonces, el momento en que se pone en contacto, eso estimula, la piel le estimula para que la medusa le suelte este nematocisto que tiene la forma de un arpón y se clava profundamente en la piel y genera pues la descarga de veneno. Entonces, lo primero que nosotros nos vamos a encontrar son con estas lesiones lineales, como están mirando ahí en las fotografías. Miren, en la rodilla, pues ahí está todo lo largo de la lesión, justamente donde se puso en contacto con el tentáculo. Y entonces sigue el trayecto de este y se hacen esas lesiones lineales. ¿Qué es lo que siente el paciente? Pues es un ardor intenso. Y eso pues le obliga inmediatamente a pedir ayuda y sale a la playa. Conforme van pasando los minutos, pues vemos que ya se forman estas maculopápulas, estas llamadas vulgarmente ronchas, que van haciéndose cada vez más grandes, como vemos ahí en la imagen. Miren abajo, pues en esta fotografía, pues ya estas lesiones han tomado un color mucho más rojizo y se observa pues una forma, un dibujo conforme a la relación, al encuentro, al contacto que tuvieron con los tentáculos. Bien, entonces sale el paciente a la playa y pide que le ayuden porque le picó el agua mala. Entonces, a ver, Lizeth, otra vez, ¿qué es lo que primerito vamos a hacer? Tú pusiste ahí en el cuadro 3 momentos o 3 actividades que nosotros debemos hacer. Primero, ¿qué era? Lo que primero debemos hacer es neutralizar el veneno. Luego Ya. debemos proceder a aliviar el dolor en el paciente y controlar los efectos sistémicos en este. A ver, entonces, ¿cómo vamos a bloquear el veneno? Recuerden que están clavados los nematocistos ahí en la piel, en todos estos lugares en donde estamos viendo en las imágenes, están llenos de estos pequeños arponcillos. Y estos, pues, al menor contacto siguen soltando veneno. Entonces, están haciendo, pues, un movimiento más o menos así, como que siguen, y el veneno sigue, ellos siguen golpeando y el veneno se sigue introduciendo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para bloquear la acción del veneno? Bueno, lo principal que debemos hacer es retirar los restos de los tentáculos que están en el aguamal. Por lo tanto, se podría usar toallas, palos o objetos rígidos, como les había mencionado, que pueden ser tarjetas, ya que esto va a permitirnos retirar los restos de los tentáculos y evitar que sea picado nuevamente. Además, para neutralizar el veneno que está haciendo por la inyección de este animal, debemos utilizar ácido acético o vinagre al 10%, ya que en sí el vinagre ayudaba a inhibir la descarga de estos nematocistos y ayudaba también a reducir el dolor en estos. Exactamente. Entonces, a ver, lo que nosotros vamos a utilizar es generalmente vinagre, porque en la playa pues no tenemos ácido acético, pero el vinagre cumple también con esa función y el vinagre pues lo encontramos en los puestos de venta de mariscos que hay en la playa para justamente preparar los ceviches, pues le ponen un poco de vinagre. Entonces, con el vinagre lo que vamos a tratar es de aplicar, pero no frotar, sino aplicar con una compresa para que calme el ardor. Esto es lo primero. Recuerden que el ardor es lo que le fastidia, lo que le altera pues a la persona. Y lo que primerito vamos a tratar es de calmar ese ardor. Entonces aplicamos el vinagre. ¿Qué es el vinagre? Es ácido. Es decir, que tiene un pH ácido. Segundo, vamos a tratar de conseguir que estos nematocistos se peguen en estas compresas, pero no frotamos.
¿Y qué se recomienda en cuanto a la temperatura, Lisette? Bueno, se recomienda utilizar hielo para disminuir el dolor en el paciente, pero también podríamos hacer usos tópicos tal vez de formalina, ya que esto también, además de contribuir a la liberación de nematocistos, también contribuiría al dolor del paciente. Y debemos evitar en sí el uso con el contacto con el agua dulce en estos, ya que esto puede ocasionar una mayor descarga de nematocistos. Lo que vamos a pretender entonces es aplicar compresas de agua de mar, pero fría, no agua dulce. Bajamos la temperatura. Pongan atención a lo que les estoy diciendo. Primero, el ácido. Segundo, la temperatura. Tercero, no tenemos que frotar. Tenemos que tratar de que estos nematocistos se adhieran a esas compresas o nosotros mismos tratar de empujarlos, de sacarlos para que no sigan descargando veneno. Y luego, pues ya vamos a utilizar algún medicamento, sea corticoide, antihistamínico, para que en el futuro, pues estas lesiones vayan disminuyendo en cuanto a su característica. He hecho referencia a estos elementos porque, ¿qué es lo que generalmente sucede? Le dicen, hay que lavarle con orina, orinarle al paciente en ese espacio en donde se ha producido el contacto. Primer error, ¿verdad? Si estamos diciendo de que tenemos que utilizar agua fría, agua de mar fría, para enfriar esa lesión, le vamos a poner orina caliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el calor? Incentivar a que se libere mayor cantidad de veneno. Segundo, el pH del ácido, del vinagre, es un pH bajo, pues. ¿Y qué pH tiene la orina? Es un pH neutro. Entonces, no vamos a conseguir absolutamente nada. Vamos más bien a complicar el cuadro. Y luego hay que frotarle con arena caliente para que... Esas son las indicaciones de los empíricos comedidos. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? No frotar, no frotar, porque lo que estamos generando con eso es de que se siga soltando veneno. Peor con arena caliente. Es decir, le estamos generando un problema más severo. Entonces, ustedes ya tienen que tomar contacto con el paciente y decir, pues yo soy médico y vamos a tratarle como es. Entonces, a ponerle primero el vinagre, luego buscar, pues, hacer estas aplicaciones con agua de mar y luego con el tratamiento buscando que no queden nematocistos. Para luego, pues ya en los días, si es que el paciente presenta esas manifestaciones de mareos, de náuseas, de vómitos, esas ya son manifestaciones de un cuadro un poco más severo y eso va a meritar llevarle a un hospital. Pero este manejo puede ser un manejo local sin necesidad de equivocarse ni tomar esas acciones que no tienen ningún beneficio. Generalmente, pues en la zona de Manta, en la playa de Manta, es que se reportan numerosos casos. Hace unos 2 años, pues fueron más de 60 personas que sufrieron un ataque de medusas. Y entonces eso, pues, genera un cuadro emergente y además pánico en la población, en los bañistas. Y como les repito, pues, la aparición de estos empíricos comedidos que no saben absolutamente nada de lo que tienen que hacer. Ustedes ahora, pues, ya con conocimiento de causa, pues, pueden tomar las acciones más adecuadas. Bien, entonces, para terminar, a ver, veamos, siga adelante muy rápidamente con lo que tenías ahí. Estos son accidentes no muy frecuentes, pero pueden presentarse también en la playa, ¿no? Sigan.
Bueno, respecto a las mantarrayas, las características morfológicas de estas es que las mantarrayas son animales marinos que están adaptados a vivir en el fondo de la arena o sobre las líneas costeras. Estas suelen estar casi todo el tiempo enterradas para así evitar cualquier ataque a sus depredadores. Sin embargo, como mecanismo de protección, estas han desarrollado un aguijón venenoso. Bueno, si la mantarraya pertenece al orden Rajiforme, esta tiene un cuerpo plano y elipsoidal. Además cuenta con una boca y branquias en la región ventral. Tiene ojos y espináculos que están en su región dorsal y tiene un apéndice caudal en forma de látigo en donde se va a localizar uno o varios aguijones que son donde estos también se alimentan de moluscos, crustáceos y gusanos. Bueno, en sí, la mantarraya puede llegar a medir de 50 centímetros a 6 metros de punta a punta en las aletas y pesar aproximadamente 350 kilogramos. El color de este se va a asemejar al tono del mar y es importante ya que como les mencioné, suelen pasar gran parte del tiempo bajo la ligera capa de arena y solo exponen sus ojos para estar alerta a lo que sucede a su alrededor. Pásale, por favor. Bueno, respecto al mecanismo de intoxicación, se sabe con certeza que las mantarrayas no se conocen por ser órganos marinos agresivos, pero sin embargo, cuando existe alguna invasión en su medio, estas pueden desencadenar un ataque de alguna mantarraya. Bueno, el mecanismo de la lesión esta se da principalmente cuando los seres humanos se adentran al agua poco profundas y por lo tanto accidentalmente suelen pisar a las mantarrayas y a la misma como mecanismo de defensa reacciona en forma de reflejo y con un mecanismo de látigo con su aguijón. Y esto suele causar laceraciones y heridas en las personas y siendo mayor el daño cuando el aguijón sale de la herida, ya que la anatomía de esta espina de retrocerrada causa un gran daño tisular. Durante la picadura de estas y la laceración de la víctima por parte de la mantarraya, se depositan en las heridas restos de las glándulas venenosas, junto con una funda intergumentaria, generando así el inicio del envenenamiento. Y esto es proporcional al tamaño del aguijón y el número de las lesiones de esta. Las características del veneno de las mantarrayas es que esta está compuesta por proteínas, nitrógeno y carbohidratos. Además, este es de un color claro, grisáceo, alcalino y tiene un pH de 6.7. Ya, pásale, por favor. Disculpe, Doc, sí está en la diapo de manifestaciones clínicas. Ahí está. Siga nomás. Ya. Bueno, la principal manifestación física visible en las pacientes que son picados por las mantarrayas es que hay una presencia de la herida, la cual puede variar en tamaño, bordes irregulares o tal vez como un piquete. La zona que va a rodear a la herida adquiere usualmente un color grisáceo y que se va a tornar también de carácter cianótico. Además, tiempo después de la herida va a presentar un enrojecimiento y edema local. El dolor que refieren estos pacientes es como un agudo, punzante y espasmático. Además, puede presentarse casi inmediatamente después de la picadura, aunque el clímax del dolor en estos pacientes se alcanza a los 90 minutos después de que se ha dado la picadura y puede llegar a persistir alrededor de 6 a 48 horas y va disminuyendo gradualmente. Igualmente, en los pacientes puede presentarse un choque primario o secundario. Bueno, el primario es caracterizado por desvanecimiento, sudoración, náuseas, diarrea y convulsiones. Y en cambio, el choque secundario en el paciente que se da por la toxicidad del veneno en el sistema cardiovascular, lo cual puede llevar a una disminución de la presión sanguínea, la presencia de arritmias, taquicardias y en el peor de los casos podría darse un paro cardíaco. Bueno, aquí es importante saber distinguir entre una picadura por mantarrayas de agua dulce también, ya que estas son más sensibles a complicarse por tétanos y ulceraciones, las cuales si no llegarían a ser tratadas correctamente pueden evolucionar a la presencia de gangrena. Y por lo tanto va a ocurrir una consecuente amputación en los miembros de estas afectados. Además, las picaduras pueden complicarse cuando el agua está contaminada y por lo tanto los pacientes podrían llegar a desarrollar impético o celulitis, por lo que aquí se debe recomendar el uso de antibióticos y ya que podrían evolucionar a una necrosis. Pásale, por favor. Bueno, el tratamiento. El tratamiento en esto se va a enfocar principalmente en el alivio del dolor de estos y por lo tanto la prevención de infecciones. Lo primero es sacar a la víctima del agua profunda ya que estos podrían llegar a ahogarse. También debemos recomendar aplicar agua fría en la herida y solamente en el momento del accidente ya que esto ayudará como un anestésico y también como un vasoconstrictor y por lo tanto va a disminuir la absorción del veneno. Ya que como sabemos el veneno de estos es alcalino, la herida puede lavarse con solución ácida débil, como el ácido acético que les había mencionado, el vinagre igualmente, para así inhibir la acción del veneno. Si la herida tal vez tiene una forma de punción y no hay hemorragia, se debe hacer una pequeña incisión en el orificio de entrada de esta para promover el sangrado y aplicar succión con algún dispositivo.
Además, ya que como les había mencionado, este veneno es termolábil y soluble en el agua, en cuanto a los miembros que están afectados se encuentran limpios, se recomienda sumergirlos en agua caliente alrededor de 30 a 60 minutos. En estos también se recomienda en esta agua agregar sulfato de magnesio, ya que este va a actuar como un leve analgésico, en el cual podríamos también agregar yodo pibodona, ya que podría actuar como un antiséptico en este paciente. También podríamos aplicar torniquetes a unos centímetros de la herida de estos y aflojar a intervalos para así conservar la circulación. Lo consiguiente que debemos hacer es inyectar directamente en la herida silocaína al 0.5 o al 2%, y si el dolor en los pacientes llegara a persistir, se debe inyectar por vía intramuscular o intravenosa clorhidrato de mepridina. Ya. Lo consiguiente es que si la herida se puede cerrar con sutura, ya que la herida se va a encontrar completamente limpia, y si la herida llegara a ser muy grande, se recomienda dejar un drenaje por 1 o 2 días, y también se debe mantener elevado el miembro afectado. Sin embargo, se prefiere no suturar la herida ni vendarla, a menos de que sea muy necesario por la presencia de hemorragia. Ya. Lo consecuente es usar una vacuna antitetánica para así evitar el tétanos, ya que, como sabemos, cada vez es mayor la contaminación de mares, ríos, donde habitan las mantarrayas. Pásale, por favor. Bueno, entre los medicamentos que son utilizados para el tratamiento del dolor, encontramos los siguientes: la morfina, el demerol, la codeína y el tramadol. La morfina, por ejemplo, se utiliza en dosis de 0.03 miligramos por kilogramo cada 4 a 6 horas, diluido en 10 mililitros en solución fisiológica. También se realiza uso de antibióticos, y en sí la cobertura de estos antibióticos va dirigida tal vez a la presencia de estafilococos, streptococcus, vibrio y aeromonas hidrofila. Por ejemplo, se puede utilizar la levoflaxina. La levoflaxina se utiliza en dosis de 250 a 500 miligramos cada 24 horas por vía oral. Además, en esto se debe vigilar la herida mínimo por 2 semanas y para controlar así los datos, ya que sí podría aumentar una supuración, dolor en la herida, sangrado, enrojecimiento, inflamación, y tal vez de que no llegaría a cicatrizar esto. Pásale, por favor. Bueno, las medidas de prevención se debe utilizar zapatos especiales para ir a la playa para así protegernos contra las picaduras de las mantarrayas. También debemos ver la presencia tal vez de las señales que existen de animales venenosos o peligrosos en la zona y evitar la inmersión de las personas en estos sitios. También no debemos tocar animales muertos o desconocidos, ya que los muertos aún podrían contener la presencia de veneno en sus cuerpos. También debemos tal vez caminar arrastrando los pies para no pisar las mantarrayas en el océano, y también usar un bastón o varas para mover el agua al caminar y así poder ahuyentar a las mantarrayas y no pisarlas. Pásale, por favor. Bueno, a ver, vamos a dejarle ahí la presentación. A ver, ustedes tienen que hacer su presentación sobre la geografía médica. No sé si es que el día martes próximo ustedes están en capacidad de hacer la presentación. Janet, ¿qué es lo que han pensado? No, doctor, con Pablo habíamos ya quedado, ya sorteamos y todo, porque se acuerda que le habíamos dicho que después del viaje para presentar un curso el martes y el otro el viernes. Entonces ya sorteamos y el curso de Pablo le va a presentar el martes y mi curso el viernes. El viernes. Sí, en las horas que solían ser de tutoría. El viernes, ¿qué sería, pues? A ver, déjeme ver. ¿Qué fecha es el viernes? Sería. Ah, ya, a ver, sería el viernes 1. 1 de octubre. Bueno, a ver, ustedes tienen que dar el examen el día 4 de octubre, el martes. Sí. Entonces, tendrían que hacer la presentación el viernes 1 de octubre a la tarde. Sí. Bueno, entonces preparen, pues ustedes mismos escojan cuál es el mecanismo que van a utilizar para hacer la presentación. Bien, entonces llegamos hasta acá, pues ya se nos fue el tiempo, ya no pudimos terminar de hacer las revisiones. O sea, falta pulmón tropical. Ya no vamos a revisar, ya no hay tiempo. Se han prolongado mucho en las exposiciones, a pesar de que les dije que no se pasen de 15 minutos, pero hemos estado con exposiciones de 30 minutos. Así que ya dejamos ahí, pues ya el pulmón tropical no lo vamos a poder reconocer.
Entonces, con ustedes, pues, estaríamos para la presentación el próximo día viernes. Tienen más de una semana para poder hacer, así que espero que lo presenten de la mejor manera. Listo, jóvenes. Ha sido un gusto, pues ya nos veremos. Ya, doctor, gracias. Que pasen bien. Chao. Gracias. Gracias, doctor.